y el líder que restauraría la conexión entre Dios y su pueblo. El ministerio profético existía antes de Samuel, pero la forma y la función de los profetas en ese tiempo era diferente. Amén. Y era menos prominente. Cuando leemos la narración bíblica, gloria sea el Señor, que los profetas en ese tiempo eran de una manera diferente, cómo hablaban, cómo enseñaban sobre lo que Dios había de mandarle a decir a su pueblo. Pero en el contexto del liderazgo espiritual decaído bajo Elí y sus hijos, Dios llamó a Samuel para hacer una transición de nuevo con el pueblo de Israel. Iba a restaurar la conexión entre Dios y el pueblo. Elí era el sumo sacerdote y era el juez de Israel en ese tiempo. Él y sus hijos, Ofni y Finehas, gloria sea el Señor, ellos también servían como sacerdotes en ese tiempo. Sin embargo, la Biblia los describe como hombres corruptos que abusaban de su posición, robaban las ofrendas, cometían actos inmorales. Elí, aunque era consciente de lo que hacía, no hacía nada o no tomaba cartas sobre este asunto, no tomaba las medidas adecuadas para corregirla, lo que llevó al pueblo de Israel a una decadencia espiritual. Qué triste es esto. Amén, gloria sea el Señor. Por eso la palabra de Dios dice: y escaseaba la palabra de Dios. Amén. Eso menciona que no había palabra de Dios hacia el pueblo. ¿Y cómo puede vivir una persona sin que Dios lo guíe? Gloria sea el Señor. No había visión con frecuencia. Esto indica que en el tiempo de Israel había una sequía espiritual entre la comunicación entre Dios y su pueblo a través de visiones y revelaciones. Esto era raro ya en el pueblo de Israel. Estaba en un estado de crisis espiritual y la falta de liderazgo piadoso llevó a esta situación, a una escasez espiritual. Gloria sea el Señor. Habían profetas anteriores a Samuel, como Moisés, quien es el prototipo del profeta en la tradición bíblica, y Débora, que también fue una profetisa y juez en Israel. Sin embargo, el rol de los profetas no estaba tan claramente definido ni institucionalizado claramente como lo estaría después del llamamiento de Samuel. Durante la época de los jueces, Dios levantaba líderes temporales para rescatar a Israel de sus enemigos, para dirigirlos, pero estos jueces no eran necesariamente profetas. Le estoy haciendo un resumen porque yo sé donde Dios nos quiere llevar en esta hora. Amén. Su liderazgo en el tiempo de los jueces era un liderazgo más militar y judicial que lo espiritual. Gloria sea al Señor. Pero el llamado de Samuel marca una transición significativa. Dios llamó a Samuel audiblemente en el tabernáculo, en una época, en una etapa del pueblo de Israel donde no había muchas visiones. Amén. No había muchas visiones, escaseaba la palabra de Dios en el pueblo de Israel. Pero Samuel respondió a este llamado y se convirtió en el nuevo líder espiritual de Israel. Samuel no solo actuó como sacerdote y juez, sino también desempeñó un papel profético crucial y fue conocido como el hombre que escuchaba a Dios y comunicaba la voluntad de Dios al pueblo. Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén. Samuel fue el primer ungido para ungir. Samuel fue el primer ungido para ungir los primeros reyes de Israel. Y aquí hay algo
fundamental o muy importante